Revolución Francesa, en donde también Jalapa será escenario de guerras. La otra cosa que no hay que olvidar es que este Jalapa es un Jalapa que en este periodo y durante estos eventos a los que he hecho relación, un poco listándolos, tiene un vínculo especial con Antonio López de Santana. Es el otro elemento del periodo de la anarquía ligado a Jalapa. Los diversos acontecimientos históricos y las turbulentas actividades de Antonio López de Jalapa transformaron la población jalapeña en tierra de ires y venires, en punto de paso de conspiraciones y rumores que la presencia del caudillo en sus haciendas de Pelicero y Manga del Clavo contribuyó a fomentar. Y puesto que el sentido de nación y de Estado eran todavía vagos conceptos discutidos en proyectos políticos divergentes, las lealtades y filiaciones se dirigían hacia quienes pudieran garantizar posibilidades de ascenso económico, político y social, al igual que paz y orden para el buen, tranquilo y seguro desempeño de las actividades económicas. Como resultado, Jalapa, de manera similar a otras poblaciones, pero en especial Jalapa, porque es la cuna de Antonio López de Santana, apoyó al caudillo a cambio de su favor. Ustedes recordarán, ¿verdad? Asumo que saben que Antonio López de Santana nació en Jalapa, ¿verdad? Es de origen jalapeño, ¿no? Y por otro lado, creo que en este periodo, que quienes estuvieron al frente de los ayuntamientos, en este periodo de la anarquía, que podría considerarse más o menos durante no tanto la guerra de insurgencia, pero ya una vez lograda la independencia, de 1821 hasta 1854, realmente tuvieron un vínculo especial con Santana, que pudo haber tenido sus altas y sus bajas, pero recurrieron a él a cambio de lo que el gobierno federal o el gobierno estatal no podía proporcionarles: la seguridad, cierto tipo de privilegios, cierto tipo de apoyos, ¿verdad? Y al final de cuentas Santana contó con una clientela en estas guerras veracruzanas. Ahora, en 1830, casi una década después de que México había logrado la separación de España, Jalapa transita de ser villa a ser ciudad. Para entonces, Jalapa va a tener no los 13,000 habitantes con los que inicia el siglo, pero estamos hablando de 30, ya pasó la independencia, pasó la guerra de insurgencia, ya pasó por ahí todos los conflictos entre yorquinos y escoceses. Lo que tiene son casi 11,000 vecinos y una jurisdicción cantonal que abarcaba más de 40,000 habitantes. Ay, Dios mío, si se oye feo, por favor díganmelo. ¿Les suena un poquito? Bueno, en términos generales, esta población de la mitad del siglo estaba bastante bien abastecida. Si Jalapa no va a aparecer realmente en este periodo de la anarquía, en medio de las guerras, en medio de los golpes de Estado, en medio de los conflictos que se van dando, porque el Estado nacional se está formando. Si Jalapa, como otras poblaciones, está inmersa en este proceso de formación de un Estado nacional, donde diferentes actores están sosteniendo puntos divergentes de lo que debiera ser el país, de cómo debiera gobernarse, de qué tipo de sistema debiera un poco asumir. Un poco como lo que nos está pasando hoy, tratando de hacer transformaciones políticas. Nos cuesta trabajo, pero lo que hay son posiciones divergentes, que se pueden explicar de muchas maneras, pero es lo mismo que estaba pasando en aquel entonces, y Jalapa, en un momento dado, está participando de ello. Pero no es una población que vaya a estar desabastecida. Producía en su entorno maíz, frutas, verduras, cera, miel de abejas, cría de ganado de seda, gallos finos. Tenía una fábrica de loza ordinaria, estamos hablando entre los 30 a los 50. Había talleres de suelas de cordobanes o pieles curtidas de cabra.
badanas o pieles curtidas de carnero u oveja, gamuzas. Y curiosamente tenía un sector mercantil, no curiosamente, perdón, tenía un sector mercantil de efectos nacionales e internacionales bastante importante, pero lo que sí era de llamar la atención es que para entonces tenía industria textil, y una industria textil que paulatinamente fue perdiendo hasta el final del siglo, ¿verdad? En realidad esta industria textil es producto del uso del Banco de Avío y de los excedentes de capital comercial. Es decir, Jalapa no tiene una vocación de ser industrial, tiene una vocación de ser mercantil, y no creo que en ello haya nada que no sea bien visto, digámoslo así. Jalapa tiene una vocación mercantil porque así se forma. Esa población de paso que va y viene está ligada al comercio, no solo de efectos sino de servicios. Es lo que están viendo. Y en un momento dado, la cercanía con el puerto de Veracruz y la cercanía con el comercio ultramarino hace que esa vocación mercantil esté por encima de otro tipo de inversiones. Cuando en el siglo XIX, en esta época de la anarquía, aparece lo que se llamó Banco de Avío, que está financiando la industria textil como una posibilidad de que la economía mexicana se desarrolle en función de la industria textil, entonces algunos comerciantes que tienen capital mercantil excelente usan ese capital mercantil para comenzar a crear fábricas textiles. Y entonces ustedes tienen, hacia finales de la década de los 30, 5 comerciantes reconocidos que tienen fábricas textiles: Nuestra Señora de los Molinos, Nuestra Señora de los Remedios, San Lucas Martín, propiedad de Luis García Teruel; San Roque o Molino de Pedreguera, que posteriormente va a ser San Bruno, y que fue creada por Bernardo Sayago y un socio español, Santiago Condón; la Industrial Jalapeña, que más tarde va a ser Enrique, establecida por José Wells y Juan Mauricio Jones; la Bella Unión o Prodindad, fundada por Bernabé de Elías, otro español, y Mariano Domínguez; y la Victoria, levantada por Manuel Facio. Estamos hablando de la década, finales de la década de los 30, principios de la década de los 40. No somos Orizaba y había 5 fábricas textiles. Estas 5 fábricas textiles se fueron ubicando hacia la parte que hoy conocen de, ¿dónde está la Casa de Artesanías? Esa es la parte, o hacia Uso Garral, donde está el mercado de los sauces. Esa es la parte donde funcionaban estas fábricas, porque hay disponibilidad de agua, o había disponibilidad de agua, ¿verdad? Sí, 4 de estas fábricas textiles se ubicaron a lo largo del Santiago, que según Sergio Florescano Maguer, corría tangencialmente desde la parte noreste a la suroeste del centro urbano de Jalapa, cuyas corrientes procedían de los descubrimientos de Perón. Es curioso que nosotros hayamos tenido estas fábricas textiles precisamente en este periodo. Ahora, a lo largo de esta primera mitad del siglo XIX, de este periodo de la anarquía, en lo que es la traza urbana de Jalapa, se va dando, ha tenido forma más definida, pero es un poco el casco histórico que ustedes conocen. Sí, no sé, va a quedar acotada hacia, digamos, hacia el Parque Juárez, lo que hoy es el Parque Juárez, hasta allí más o menos está llegando, donde estaba el convento de San Francisco. Hacia abajo, por la calle Casa de las Artesanías, esta calle de J.J. Herrera, que todavía no transitamos ahorita por ella, vamos a transitar, y hasta allí estaba el. Hacia arriba, por la calle de Revolución, no más arribita de lo que es el mercado, que el camino seguía hasta arriba, en lo que llamaban la Cruz de la Misión, porque era el camino que se seguía hacia la Ciudad de México, y había una ermita. Pero digamos que no más allá del mercado Jauregui, más o menos que tenemos hoy. Y por el lado más o menos de Hidalgo, ustedes tenían más hasta el parquecito Hidalgo, y posteriormente Los Veros.
ahí tenían los relojes. Y la otra parte probablemente hacia el Calvario, y luego seguía el camino hacia Veracruz. Esa era la traza urbana de edificios de mayor importancia, mejor construidos hacia el centro, y dependiendo del tipo de establecimientos un poco más modestos hacia las afueras, y las cementeras de los indígenas y las casas o chozas de los indígenas en el entorno. Esa traza no se modifica grandemente, se va modificando adentro, pero no se modifica hacia afuera, no crece como rompiendo esa traza urbana. Hubo muchos viajeros que pasan por aquí, todos se llevan una impresión muy agradable de Jalapa, ¿verdad? Pero Perdón, me estoy pasando las etapas, ¿no, verdad? Pero al final de cuentas, Jalapa sigue siendo esta ciudad que adquiere el título de ciudad y que sigue peleando por la sede de los poderes estatales, ¿verdad? Con un sector de comerciantes fuertes, un sector de hacendados del entorno, sobre todo hacia el rumbo de Coatepec. No quiere decir que no hubiera en otros espacios, pero los más importantes están en Coatepec, ¿no? Las guerras civiles de la mitad de siglo, como van a ser la revolución de Ayutla, que da lugar a la guerra de Reforma después, afectan por primera vez la estabilidad jalapeña y su posición política. ¿Por qué la van a afectar? Porque al final de cuentas, para la guerra de Reforma, lo que tenemos es una guerra civil, y la otra cosa que tenemos es el puerto de Veracruz como el baluarte de uno de los bancos en pugna, y la Ciudad de México como el baluarte del otro, y el intento de conquistar el puerto, que es una población estratégica, hace que los movimientos militares bajen hacia la Tierra Caliente, pasando por Jalapa o pasando por Córdoba y Orizaba. Entonces, esto sí hace que haya un decaimiento de la agricultura y de la industria, que haya desasosiego político e intranquilidad, ¿verdad? Que de una y otra forma, aunque la vida cotidiana sigue adelante, sí hay una especie de baja en cuanto a la actividad económica, porque el encono de las querellas afecta el progreso, la prosperidad, la seguridad y la tranquilidad de la ciudad. Hubo un deterioro de los fondos municipales, aunque había que decir que el ayuntamiento siempre lamentó que no tenía recursos suficientes para todo lo que quería hacer. Hasta hoy. Es una continuidad permanente. Pero está ahí en las actas de Cabildo, ¿verdad? Si lo dicen las fuentes clásicas y lo decimos otros historiadores más contemporáneos, pero las actas de Cabildo ahí están, y hay una queja permanente de que no hay dinero, no hay recaudación suficiente que le permita hacer las mejoras que se necesitan. Va planteando las cosas poco a poquito, inmediatas, ¿no? Los grandes problemas los tratan de resolver de otros, como por ejemplo pedirle al gobernador del estado que se lleve a los presos de fuera, porque el ayuntamiento, en la cárcel municipal, había presos que venían del entorno, que no eran jalapeños, entonces que se los llevaran, porque de otra manera no les daban de comer, porque al ayuntamiento no tenía dinero para alimentar los presos que debían estar en las cárceles de sus lugares de nacimiento, ¿verdad?, a los cuales pertenecían. Se enfrenta entonces ese deterioro, hay imposición de préstamos forzosos. Esto no lo hace el ayuntamiento, esto lo hacen los bancos de pugna, que llegan y no preguntan, piden. Curiosamente, los préstamos se tienen que dar. Hay un reclutamiento obligatorio que no se había presentado así anteriormente. Hay escasez de efectos de primera necesidad por primera vez, en mucho tiempo. Hay carencia de circulante de moneda, se desacelera el movimiento mercantil, eso es evidente, puesto que hay movimientos que están bajando del altiplano,
Llegan a Jalapa, Córdoba, Orizaba por el otro